Cordial saludo, mi nombre es Hugo Morales Zamudio, estudiante de la licenciatura en Matemáticas. Este es el video para la fase número 5 de investigación educativa y pedagógica. El título de mi proyecto es El lenguaje matemático presente, investigación-acción para superar la falta de formalidad en el contexto virtual. El contexto social, cultural y geográfico. La problemática se identifica en la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la Comunidad de Aprendizaje LIMAT, que es el sitio de práctica docente de forma virtual. En ella se lleva a cabo a partir de o con base en la plataforma de Microsoft Teams, en una serie de sesiones que básicamente trabajan en un grupo colaborativo y cada grupo colaborativo luego genera una socialización entre grupos. Mi grupo era el 4B y hacíamos la socialización de nuestro trabajo de práctica con todos los participantes de ese grupo 1, 4A, 4B y nosotros 4C. El punto es que se han desarrollado o se trabajaron varios elementos o herramientas de caracterización, como fueron fichas de observación y una encuesta que se aplicó a mis compañeros de práctica. En este se ubicaron ciertas falencias en torno a la utilización del lenguaje formal y la rigurosidad que debemos tener coherente a la ciencia eje que es las matemáticas. ¿Para qué? Para no tener complicaciones y transmitirle las complicaciones a nuestros futuros estudiantes. ¿Qué complicaciones? El poder argumentar, el saber de dónde es que vienen y cómo se pueden generar los procesos o las competencias que buscamos trabajar en esta asignatura, en esta área del conocimiento en una educación básica. Formulación del problema. El problema principal es que los docentes en formación participan poco en términos argumentativos formales en espacios colaborativos virtuales de la práctica, lo cual se refleja en intervenciones superficiales, escasa retroalimentación entre compañeros y dificultad para generar conocimiento colectivo. Los docentes en formación suelen simplificar las ideas matemáticas y no emplean el lenguaje formal, lo que limita la adquisición de competencias esenciales y dificulta el aprendizaje cooperativo. Punto es fundamental en ambientes virtuales. Entonces también esto generará en ambientes presenciales. Objetivos. El objetivo general, explorar y comprender las razones educativas, tecnológicas y comunicativas que llevan a la ausencia de argumentación en el lenguaje matemático formal y a la inclinación por simplificar demasiado las nociones y prácticas matemáticas en contextos digitales. Esto es con el afán de hacerse entender o hacer más llamativo el aprendizaje de las matemáticas en sus conceptos y en sus definiciones o procedimientos para los estudiantes normalmente de un entorno sociocultural promedio en contexto colombiano, educación media. Objetivos específicos, analizar los elementos que obstaculizan la argumentación, identificar campos de mejora y prácticas efectivas, y crear e incorporar tácticas pedagógicas novedosas para promover el empleo del lenguaje formal, así como las capacidades colaborativas y comunicativas en matemáticas virtuales, y también en las presenciales. Hipótesis de acción. Se presume que la aplicación de herramientas digitales interactivas y métodos participativos aumentarán una argumentación más sólida del lenguaje matemático formal y reducirá la desformalización de conceptos, mejorando de este modo las capacidades colaborativas y comunicativas matemáticas de los docentes de información en entornos virtuales para que ellos puedan transmitir esa situación a sus futuros estudiantes. Recuerden que el asunto es orientar, pero el orientar hay que hacerlo de manera adecuada utilizando las herramientas que son y el lenguaje que es, no por el hecho de que volvámonos más llamativos
más agradables, más condescendientes, vamos a mutilar ciertas cosas que no tienen que mutilarse. Marco teórico. El marco teórico se basa en el uso de las TICs en la educación matemática, en el fomento y fortalecimiento de las destrezas argumentativas y el valor del lenguaje, para el planteamiento y resolución de problemas, así como el pensamiento crítico. Se referencian autores como Fedriani del 2016, Garavir del 2021, Aquino del 2022, Valiente de 1999 y el Ministerio de Educación Nacional en el 2020, junto con teorías sobre el aprendizaje, incluyendo el constructivismo y el conectivismo. Se pone de relieve la importancia de tácticas pedagógicas que venzan los impedimentos sociales, cognitivos y tecnológicos. Metodología de la investigación-acción. La metodología adaptada es cualitativa y de investigación-acción participativa, fomentando la participación activa del docente en formación y docentes en un ciclo de diagnóstico, planificación, intervención y evaluación. Se emplean tácticas como observación participante, análisis documental, entrevistas semiestructuradas y análisis de foros, buscando comprender las vivencias y significados subjetivos de los participantes y fomentar cambios pedagógicos significativos. Resultados esperados. Se tiene la expectativa de que las medidas que se van a poner en práctica en marcha fortalecen la argumentación en el lenguaje matemático y promueven la colaboración y coevaluación en espacios virtuales. Se pretende que los docentes de información fortalezcan sus habilidades en el lenguaje matemático y comunicación y que el liderazgo transformador del profesor promueva comunidades de aprendizaje virtuales que sean dinámicas, capaces de generar cambios y no teman el enfrentarse a una literatura con los conceptos y la formalización coherente en el entorno externo. Acá vemos cómo con este fin se utiliza una herramienta digital a través de la implementación del proyecto transversal de educación financiera en matemáticas. ¿Para qué? Con el fin de que nuestros estudiantes aprendan a utilizar un lenguaje formal y una rigurosidad adecuada, coherente con las ideas de matemáticas para poder defenderse o comprender en el entorno externo, no solamente en esto. ¿Para qué? Porque formamos una cápsula que no va a dejar desarrollar las habilidades coherentes conforme a el ambiente externo. Aquí está la otra parte, aquí se utilizan herramientas que no solamente se limitan a la utilización y definición abstracta, sino que pone de hincapié en la utilización de conceptos y procedimientos en entornos mucho más variados y diferentes. 3 implicaciones éticas: respeto por la autonomía y la participación activa de los estudiantes en el proceso de investigación y aprendizaje, promoción de la inclusión y equidad en el acceso y uso de recursos digitales y compromiso con la transparencia y la retroalimentación constructiva en la coevaluación y el trabajo colaborativo, teniendo en cuenta que es una evaluación formativa permanente y discrecional a los requerimientos de cada individuo. Esto no quiere decir que vamos a transformar y a pasar por la faja conceptos y actitudes importantes como es el lenguaje formal y la rigurosidad que es coherente e inherente con las matemáticas. Conclusiones: la investigación muestra que se necesitan estrategias de enseñanza innovadoras y contextualizadas para mejorar la argumentación matemática y el empleo de herramientas digitales en ambientes virtuales para fomentar transformaciones relevantes en la educación matemática. Es fundamental el liderazgo transformador y el enfoque de investigación-acción, ya que promueve comunidades virtuales de aprendizaje inclusivas y activas. La bibliografía: Becerra, L. 2018, la investigación en la práctica pedagógica de los docentes en educación media. Colina Vargas, del 2018, la ética del docente investigador y sus principios. Garavit,
del 2021, las matemáticas mediadas por objetos virtuales de aprendizaje. Valiente, 1999, conflicto para los alumnos entre el lenguaje matemático y el lenguaje cotidiano. Y el último es Ministerio de Educación Nacional, 2020, Estrategia de Innovación y Educación Educativas para las TICs. Muchas gracias, muy amables.